tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Carolinos, TV Buap y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa. Hoy, jueves 10 de octubre, les saluda Laura Domínguez a nombre de mi compañera Mónica Olvera, conductora titular de esta emisión. Y bueno, pues síganos a través de las páginas de Cupreder, de Facebook y todas las páginas de TV Buap. Vamos a dar inicio a nuestro programa y vamos con el boletín del estado del tiempo. Esta información nos la proporciona nuestra meteoróloga de cabecera, compañera del Cupreder, Lluvia Gómez Texon. Gracias. Adelante. Tenemos un anticiclón en niveles medios de la atmósfera que está favoreciendo una recuperación en los valores de temperatura diurna. También tenemos una disminución del potencial de lluvias por este anticiclón. Sin embargo, al amanecer y durante horas de la noche el termómetro desciende nuevamente, pero al mediodía tenemos una recuperación en los valores con temperaturas máximas oscilando entre los 21 y 23 grados Celsius aquí en Puebla capital. Para las sierras norte y nororiental también tenemos una recuperación en la temperatura, sin embargo, también ahí sí estamos esperando algunas lluvias o bancos de niebla dispersos. Para la zona sur del estado también tenemos una recuperación en los valores de temperatura, pero ahí lo que estamos esperando son rachas de viento que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones, seguir las recomendaciones que emita Protección Civil y sobre todo consultar las fuentes oficiales de los pronósticos del tiempo. Por ahora vamos a tener tiempo relativamente estable, pero hay que mantenerlo bajo vigilancia ya que la próxima semana podríamos tener nuevamente precipitaciones. Pues sí, hay que tomar precauciones. Recordemos que estamos en un periodo en el que por todos estos cambios atmosféricos, bueno, vamos a estar yendo de la estabilidad ambiental a presenciar todos estos fenómenos meteorológicos, lluvias, todavía podemos tener lluvias hasta el mes de noviembre, incluso diciembre podríamos tener algunas lluvias. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta invitación porque ya tenía muchísimas ganas de que ellos estuvieran aquí, en este programa Carolinos. Y para mí es un honor presentarles a la maestra Guadalupe Gutiérrez Mayén y al médico veterinario zootecnista David Hernández Benítez. Y los voy a presentar para que los conozcan, para que vean qué bonito programa va a ser hoy. La maestra Lupita Mayén, Guadalupe Mayén, Lupita Mayén, como le decimos de manera cariñosa, ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de aquí de la UAP. Ella imparte las asignaturas de Ecología General, Métodos de Investigación 4, Ecología de Anfibios y Reptiles y Herpetología. Ella realiza sus estudios de licenciatura y posgrado en la UNAM, es miembro fundador de la Sociedad Herpetológica Mexicana AC y ha sido presidenta de esta en 2 ocasiones. También ha presentado decenas de trabajos en congresos nacionales e internacionales y es autora de trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, destacando la descripción de 4 nuevas especies de anfibios y reptiles para nuestro país, México. Es coautora, además, de los libros Anfibios y Reptiles del Valle de Zapotitlán Salinas, en Puebla, y Anfibios y Reptiles del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Ella también ha sido presidenta del Subconsejo Científico Académico de la Reserva de la Biosfera Tehuacán, Cuicatlán, y por supuesto sospecharán seguramente que su línea de investigación es la ecología de anfibios y reptiles, en particular de zonas áridas. Y más precisamente en la región del Valle de Tehuacán, Cuicatlán.
Nuestro otro invitado, el médico veterinario David Hernández, a quien yo admiro profundamente por toda la paciencia que tiene, él es el encargado clínico de la colección científica viva de la Facultad de Ciencias Biológicas, también en esta nuestra casa, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es egresado de aquí de esta universidad. Él siempre se ha interesado, ha manifestado un profundo interés por la fauna silvestre y su protección. Él trabaja en el herpetario, en el herpetario Coatcali, eso es, Casa de las Serpientes. Y el aprendizaje de la clínica inició en los periodos vacacionales de la carrera en el Centro Médico Veterinario, mientras seguía estudiando en Acapulco, Guerrero, y el acercamiento hacia la fauna silvestre inicia con su servicio social en un zoológico conocido de la ciudad, donde termina de voluntario. Así empezamos todos, de voluntarios, y luego ahí nos quedamos. Durante 2 años hizo su estancia aquí, este voluntariado, y en diferentes áreas con diferentes grupos de animales, excepto anfibios y reptiles, lo que son las cosas. La falta de conocimiento de este grupo, sin embargo, lo ha motivado y lo ha obligado de alguna manera a buscar en dónde poder adquirir, o lo motivó a buscar en dónde poder ir a buscar este conocimiento sobre estos organismos, los anfibios y reptiles. Por lo que finalmente llega a la Escuela de Biología y entonces inicia todo este proceso de aprendizaje y aplicación de su conocimiento, y hasta la fecha continúa siempre en búsqueda de este bienestar y beneficio para los animales. Pues bienvenidos, un gusto, David, muchísimas gracias. Lupita, gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya hablamos de los anfibios y los reptiles, y a esta rama que estudia estos dos grupos se le conoce como la herpetología. ¿En qué consiste la herpetología? Bien, pues como mencionas, Laura, y bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este espacio de y para los universitarios. Exacto. Es un gusto. Y sí, efectivamente, como bien mencionas, la herpetología es una rama, digamos, una parte de la biología que se encarga del estudio de estos dos grupos de vertebrados, los anfibios, donde vamos a incluir ranitas, sapos, salamandras, y también se incluye el otro grupo que son los reptiles, donde vamos a tener tortugas, lagartijas, serpientes, cocodrilos, de manera que los herpetólogos, que somos los biólogos que nos dedicamos a esta área, pues trabajamos con estos dos grupos de vertebrados. Eso es, y son animales que, bueno, que para nosotros los biólogos nos resultan encantadores, claro, pero para la mayoría de las personas les produce un miedo casi, yo diría, casi evolutivo, ¿no? O sea, es así como que, ¡ah! Sí. Pero bien, una de las cosas que quisiera que platicáramos es, pues, ¿cuál es la importancia de estos organismos? Porque nosotros sabemos que tienen importancia, ¿no? Vamos a ir platicando poco a poquito de ello. Pero también alrededor de estos organismos hay como mitos, como un velo entre que hay que feos son, hay que se arrastran, hay que todos son venenosos, en fin, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que vamos a tratar de aclarar en estos momentos y durante esta charla. ¿Cuál es la importancia biológica de tanto anfibios como reptiles? Bueno, en términos biológicos, sabemos que al igual que cualquier otra especie, estos organismos tienen una importancia en los ecosistemas, tienen un papel. Ahora, particularmente anfibios y reptiles, en principio actúan como controladores de muchas plagas, por ejemplo, las ranitas, los sapos, se alimentan de insectos y de manera que ayudan mucho al control de estos organismos.
Los reptiles igual también controlan muchas plagas, pero aquí podemos hablar no solo de insectos, sino de otros organismos como pueden ser mamíferos, como tuzas, como ratas, ratones que pueden afectar a los cultivos, y entonces muchos organismos como serpientes se van a alimentar de estos organismos que pueden causar un daño a los cultivos, y entonces ellos son controladores. A su vez, pues también obviamente forman parte de esas cadenas tróficas, ¿no? También son el alimento para otros grupos de organismos, aves, mamíferos, etcétera, de manera que tienen un papel importante en la naturaleza. Y no solo está ese papel biológico, como mencionabas, está también esa parte cultural, ¿no? Alrededor de estos dos grupos de organismos, que pues también es muy, muy importante. Sí, desde su plataforma, desde su bastión, ¿cuál sería el conocimiento de estos dos grupos de animales para nuestro país? Es decir, ¿qué podemos decir de estos animalitos? ¿Cómo estamos aquí en el estado de Puebla? ¿Cuáles son los números, por decirlo así, antes de platicar de estos mitos y de todas estas cosas que hay alrededor de ellos? Bien, bueno, en principio hay que destacar que nuestro país es de los llamados megadiversos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Pues que evidentemente contamos con una riqueza biológica impresionante, somos de los países que tenemos pues justamente un mayor número de especies en muchos grupos, tanto de plantas como de animales. Específicamente en estos dos grupos, pues justamente también somos megadiversos. En el caso de anfibios, que es un grupo más pequeñito, los datos más recientes nos indican que a nivel mundial hay cerca de unas 7,200 especies, y en nuestro país contamos con aproximadamente 390, casi 400 especies. De anfibios. De anfibios, nada más, lo cual nos ubica en el 5º lugar a nivel mundial en cuanto a diversidad de anfibios, superada solamente por países como Colombia, como Brasil, pero estamos en el 5º lugar. Ahora en reptiles, pues nos va todavía mejor, porque a nivel mundial se reconocen unas 12,200 especies de reptiles, obviamente en todo el mundo, y en nuestro país tenemos 980, 990, andamos casi en las 1,000 especies, y esto nos ubica como el segundo país más diverso en cuanto a reptiles, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Australia. Australia, sí. Pero siempre decimos, bueno, sí, pero Australia es 10 veces más grande que México. Claro. ¿No? Entonces, justamente esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta, pero somos el segundo país más diverso en reptiles, lo cual pues hace justamente de este grupo particularmente importante a nivel de conservación, de conocimiento en nuestro país. Eso es increíble escuchar todos estos números, porque bueno, finalmente a veces no dimensionamos la riqueza que tenemos en nuestro país, ¿no? Yo tenía entendido que era alrededor del 10%. Un país ya se consideraba megadiverso si dentro de alguno de los grupos acumulaba el 10% aproximado de toda la riqueza a nivel mundial. Entonces, eso ya nos habla de la importancia que es en sí nuestra riqueza biológica. Y para el Estado, para el Estado, bueno, aquí hay que comenzar mencionando que Puebla a nivel nacional en herpetofauna y también en otros grupos biológicos estamos ubicados como en el 7º lugar dentro de los estados más diversos. Entonces, pues estamos, digamos, bien, contamos con una buena diversidad. En el estado hay actualmente o se reconocen alrededor de unas 370 más o menos especies de entre anfibios y reptiles, ¿no? Te comento ubicándonos como en el 7º lugar en cuanto a diversidad de estos grupos. Y de esa diversidad, porque a mí me interesa mucho que también sepamos, casi siempre en el caso de los reptiles, a las serpientes se les dice víboras. ¿Y verdad que no? No. Pues
Hemos llegado a diversas conclusiones, incluso allá en la escuela, porque víboras, por ejemplo, se pueden referir los mismos biólogos al grupo de los vipéridos. Exacto. Pero en ocasiones las personas de afuera, que no son de precisamente biología, pues les mencionan víboras en general a todo. Pero realmente se aplicaría solo a las serpientes venenosas. Para englobar a todos tiene que ser serpientes, el nombre correcto. Pero es algo similar con lo que pasa con cabra y chivo. Exacto, ¿no? Exacto. Y en este sentido, con ya entrando a estas honduras de las serpientes venenosas y las no venenosas, nosotros les decimos que son organismos, las serpientes venenosas, decimos que son organismos que tienen importancia médica. ¿Cómo estamos a nivel mundial y comparado con México, con Puebla, perdón? Solamente para dimensionar que pues a lo mejor no son tantas. De hecho, ese es el problema de la estigmatización de estos animales. Todas las personas consideran que todos tienen veneno, pero realmente no es cierto. Hablando ya en específico aquí en México, ustedes los biólogos han clasificado por familias a las serpientes. Dentro de estos 11 grupos, solo 2 son de relevancia médica en relación a que poseen glándulas de veneno y que pueden provocar un accidente con las personas. De esos 2 grupos, estamos hablando de los vipéridos y de los elápidos. Entonces, si consideramos un mundo de serpientes, solo el 20% podría poseer veneno. Entonces, y de ese porcentaje todavía hay que revisar cuántos problemas reales han causado o cuáles están reportados, porque realmente el problema con los elápidos, que estamos hablando de los coralillos, en nivel de accidentes reportado a nivel nacional en salud, 1%. No es nada. Exacto. Además, el desconocimiento pues, de los animales en relación a simplemente la coloración no son indicios nada más como para poder decir que todas son venenosas. Exacto. También hay serpientes que imitan, mimetizar, me parece que es el término correcto. Entonces, en el caso de las no coralillos o las falsas corales, son serpientes todavía mucho más grandes, pero que aparentan o simulan ser una Y que coralillo. son bien bonitas. Y que son por demasiado cierto. hermosas. son muy lindas. Entonces, solamente del 100% de las especies en México, que mencionabas tú 300, Ajá. 400. Particularmente de esas casi 1000 especies de reptiles que tenemos en México, hay 440 especies de serpientes. El resto son tortugas, lagartijas, cocodrilos. De esas 440, solamente 89 son venenosas, lo cual representa un 20-22%. Más o menos. ¿Sí? Que son las que realmente pueden representar un problema de salud, al menos potencial, en sentido de causar un accidente ofídico. Es decir, que solamente un 20% de esas 440 especies que tenemos son las que presentan veneno. Y como comentaba David, están ubicadas o las ubicamos biológicamente en 2 familias, elápidos, donde vamos a tener a las coralillos, en el caso de nuestro país, pero también ahí están las mambas, las cobras, Exacto. que están en Asia, en África, Asia, ¿no? África. Y la otra familia, que es la que cuenta con mayor número de especies, son la familia Viperidae, donde tenemos a las coralillos, a las nauyacas, a los cantiles, ¿no? Nombres comunes que les dan en nuestro país, y que bueno, son las que sí representan un riesgo, digamos, mayor en cuanto a accidente ofídico, ¿sí? Ok. Pero así están los datos. Exacto, entonces sí, ay, miren qué bonitas muchachas ahí están, qué bonitas ellas. Entonces realmente muchos de los mitos que hay alrededor de las serpientes o de algunos reptiles van en torno a que si tienen o no glándulas de veneno. Y de ahí un montón de conocimientos, que si la cabeza es triangular, casi como una cuestión general, que si tienen los colmillos grandes, que si tienen en fin, una serie de cosas que hay alrededor de las serpientes y que
que si el cascabel, que si sí, que si no. Y también tenemos algunos mitos sobre las serpientes no venenosas, pero igual las hacemos malas, ¿no? Como por ejemplo el cincuate, Sí. ¿no? Que con el vaho, ¿no? Y entonces eso ya no solamente se va sobre las poblaciones que se consideran de importancia médica, sino cualquier cosa que se general. mueva, Sí. ¿no? Y además también tenemos dentro del grupo de los reptiles algunos lagartos, algunas lagartijas, que también se dice que son venenosos. Y en ese sentido, ¿cuántos son los lagartos venenosos que hay en México? No sé si quieres comentar. Los celodermas. Es la única lagartija en el mundo que posee veneno. Pero para desgracia hay comunidades en Puebla en donde consideran que hay unas lagartijas que tienen patas pequeñas y que andan en los árboles. Entonces, justo cuando se están moviendo, las personas consideran que es una serpiente. Peor aún porque mencionan que puede picar con la lengua o incluso que puede picar con la cola. Exacto. Y de ahí viene el nombre común que ellos le dan, que es escorpión. Escorpión. Entonces, pero la única lagartija con veneno en el mundo es el género de los celodermas. Exacto. Entonces, Sí. bueno, nuevamente también ese es otro mito que ha llevado a muchas de estas poblaciones a mermar su número de individuos, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy plenamente convencida que en la medida de que conozcamos a la naturaleza de las especies, conozcamos y las aprendamos a apreciar precisamente con esto, haciendo pláticas, divulgación, y Exacto. es como la gente, las personas van a poder ir, bueno, pues no son tan malas, ¿verdad? Como uno cree. Porque además los beneficios dentro de los ecosistemas son importantes, ¿no? Como reguladores de plagas. El simple hecho de que tengan sus madrigueras dentro del suelo ya favorecen a la oxigenación del Claro. suelo, favorecen, en fin, ¿no? Podemos hacer una gran lista de todos los beneficios implícitos a su presencia, a sus modos de vida, al hecho de que estén en cada uno de los diferentes lugares. Porque, bueno, serpientes y si bien los reptiles y los anfibios tienen lugares muy particulares de donde viven, ¿no? Mientras que los reptiles prefieren lugares más bien húmedos y las serpientes, pues bueno, las vinculamos con lugares más bien cálidos, secos, que no es cierto, no necesariamente. Bueno, también en algunos momentos, pues podemos encontrar en todos los lugares. Y pues ya estuvimos hablando de qué son los anfibios reptiles, que se les conoce en una gran rama de estudio como herpetofauna, ¿sí? Y bueno, ellos dos tienen a su cargo, ¿sí? En diferentes momentos del herpetario, el mantenimiento de una colección muy importante, una colección registrada ante instituciones como la CONABIO, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿desde cuándo existe un herpetario en la Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, en la Benemérita, ¿no? Sabemos que se llama, lo mencionamos al principio, Coatl-Cali, que quiere decir la casa de las serpientes. ¿Y cuál es la importancia de tener una colección en nuestra casa de estudios? Lupita. Sí, bueno, el herpetario Coatl-Cali, y además es herpetario universitario Coatl-Cali, inicia en 1998, digamos al principio pues de manera informal. Esto es derivado de proyectos que yo tenía en ese momento de CONABIO, y eso pues implica justamente elaborando la herpetofauna del estado de Puebla. Entonces, pues bueno, derivado de esos proyectos y de los permisos, en dado caso de recolecta, otorgados por Semarnat,
pues a veces traíamos algunos organismos al laboratorio, se quedaban vivos para tomar muestras con algún fin, y por iniciativa de los estudiantes de biología en ese momento, interesados en herpetología, pues empezaron a que se quedaran vivos, empezamos a condicionarles espacios o terrarios donde pudieran estar, y pues sin darse cuenta empieza a crecer la colección a lo largo del tiempo, y cuando vemos pues ya tenemos un buen número de organismos. Hay cada vez más alumnos interesados en colaborar en el cuidado, en la manutención, en aprender sobre estos organismos, y bueno, esto nos lleva a registrar la colección como una colección científica viva, que ahí está, tenemos el registro ante Semarnat, precisamente, y entonces un herpetario pues es un espacio donde se van a resguardar, se van a mantener en cautiverio justamente organismos de anfibios y reptiles, como es el caso de nuestro herpetario, y la función del herpetario la podemos ubicar en dos vertientes. Por un lado, es un espacio muy importante para la docencia, ¿no? Apoyamos a profesores de la Facultad de Biología que imparten ciertas materias, entonces llevan a sus chicos y ahí pueden ver cuestiones de morfología, de anatomía, etcétera, con los ejemplares vivos. Otra parte importante es que hacemos también mucha educación ambiental, tenemos visitas guiadas, tenemos talleres, organizamos cursos para diferentes niveles escolares, desde niños de preescolar, hemos tenido recientemente visitas de los niños del círculo infantil de la universidad, hacen ahí de alguna actividad, tallercitos, hasta universitarios, ¿no? Entonces trabajamos con eso de visitas guiadas, cursos, talleres, etcétera. También otra parte que hemos estado haciendo recientemente, que David se ha encargado de eso, es capacitar, por ejemplo, al personal también de DASU o de cierto personal de la universidad que nos piden capacitación también en eso, porque luego nos llevan serpientes que han encontrado aquí en el complejo o que encuentran en otras instalaciones de la universidad, y entonces, bueno, pues ya se da esa capacitación para un manejo seguro de los animales y también del personal, ¿no? Que no haya ningún riesgo. Entonces trabajamos en eso, y por otro lado también es la parte de trabajar mucho con estudiantes de veterinaria y de biología en cuestiones de servicio social, de prácticas profesionales, y de esa manera pues contribuir a esa parte de ir quitando esos mitos en talleres, cursos, todo esto de educación ambiental. Participamos en la formación de biólogos, de médicos veterinarios, justamente, básicamente de nuestra universidad. Y bueno, eso es lo que hacemos en el herpetario, y la importancia de tener esta colección viva, que además está abierta a todo el público, ¿sí? Pueden comunicarse con nosotros y agendar una visita escolar, o en general está abierta al público, y esa es la importancia. ¿El herpetario tiene alguna página o tiene alguna extensión? Sí. La extensión es 7070. El teléfono pues, es el número de la universidad. Precisamente parte de lo que comentaba la profa del trabajo que se hace con los alumnos, también integramos a otras facultades, sí. No nada más biología y veterinaria. Biología y veterinaria es el eje, son los muchachos que se están formando. Exacto. Para trabajar con estos animales o para aprender las patologías de estos animales. Pero también tenemos a alumnos o exalumnos que han pasado de arte digital, que han hecho animaciones, han hecho plasmado en un video que se revisa con un código QR, y las mismas personas los martes, que es cuando nos visitan, pueden pasar sin que nosotros les estemos explicando. No a todos nos gusta el contacto humano, y entonces está esta serie donde las personas pueden pasar y simplemente ellos revisan la información, y eso lo hizo alumnos de arte digital. Sí. Actualmente está una alumna también de arte digital, pero que está desde el lado de programación y está creando la página. Entonces, en breve esperemos ya tener esa página. Otra alumna de igual de arte digital está empezando a elaborar el contenido para redes, en donde apenas estamos explorando ahí cómo vamos a ir.
Eso es. Entonces, bueno, aquí un herpetario no solamente es una colección de ejemplares vivos o de sus partes, ¿no? Porque también tienen huesos, pieles, ¿no? También sé que se conservan, o incluso los ejemplares muertos se conservan también en algunas sustancias para poder verlas, para poder revisarlas, para poder hacer biogeografía, para Sí. poder ver si son una especie nueva, si son una variedad diferente, etcétera, ¿no? Tenemos a un alumno precisamente de biología que quiere ser paleontólogo y él trabaja con precisamente la osteotecnia, que básicamente en las imágenes que pasaron se muestran por ahí los esqueletos, pero eso todo tiene un chiste, todo tiene un fin. Claro. Él ha aprendido a hacerlo y pues los estaremos esperando cuando gusten. Allá están los ejemplares, todos los animales han pasado desde mamíferos hasta aves, que bueno, nosotros somos herpetología, pero ahí están los ejemplares. Entonces él hace esta parte de osteotecnia y que eso sirve porque incluso las personas cuando llegan de universidades, de otras universidades, siguen creyendo que las serpientes no tienen vértebras y cuando ven el esqueleto se quedan, no sé si es por el asunto de que lo asumen como si fueran lombrices, pero aún así personas grandes, maestros, han mencionado, ¿a poco tienen vértebras? Y entonces pues aquí está. Entonces es parte de lo que se hace en relación a los animales. Ya los cuidados específicos, sí, es un mundo. Cada grupo tiene cuestiones muy específicas, desde las escamas hasta el hecho de que no tienen tanta piel como consideramos, o y que incluso una parte de lo que las personas creen o consideran que es muy temeroso es porque las serpientes no tienen párpados, entonces nunca cierran los ojos y siempre nos están... Sí. Entonces, en alguna ocasión comentaron que daban miedo porque nunca cierran los ojos, efectivamente. Evolutivamente tienen una escama que se llama opérculo. Y que es y que es transparente y así es su estructura. Y ejemplos como esos puede haber más, ¿no? Fosetas térmicas. Exacto. Se los ejemplifico, por ejemplo, a las personas cuando llegan con esta película de un alienígena que ve en visión térmica y es como empiezan a entender para qué es ese orificio. Y pues de mi parte yo los intento impresionar, como se imaginan que nosotros pudiéramos ver eso, estos animales lo tienen y nosotros no. O, por ejemplo, el hecho de que los anfibios, hablando específicamente de los ambistomas, los ajolotes, Los ajolotes. que puedan regenerar. De hecho, es un modelo biológico estudiado, envidiado por los humanos en el hecho de regenerar. Tanto es que Estados Unidos, Alemania, Japón son los más interesados, son los que tienen colecciones tan grandes y están haciendo la investigación, pues porque quieren que sus soldados regeneren las partes. Exacto, ¿no? Entonces, Es como esa parte también de, bueno, a veces pareciera ciencia ficción, pero no es tanto, ¿verdad? Sí. Cada vez nos acercamos más a el tipo de células que tienen los ambistomas es lo que se está estudiando porque los ambistomas o ajolotes pueden regenerar sus partes, varias partes de su cuerpo las pueden regenerar, ¿no? Tienen células, si mal no recuerdo, totipotenciales, ¿no? Que pueden regenerar las partes completas de su cuerpo a pesar de haberlas perdido. Entonces, eso es muy interesante porque se presta para un mundo de investigaciones médicas, ¿no? Cierto, y además no es tampoco, bueno, yo intento utilizar estas partes impresionantes de estos animales, pero también hay partes o situaciones muy comunes, ¿no? En las que tenemos que decirles a los niños, por ejemplo, en el caso de las lagartijas, y lo hemos hecho actualmente en el Ecocampus con pláticas de inducción que hemos dado a los muchachos, en donde les mencionamos, ustedes aquí en el Ecocampus no han encontrado alguna cucaracha. Y pues todos se quedan como que, cierto. Y, pensándolo sí, bien. Pero vayan a CEU y verán el mundo de cucarachas que hay. Y la explicación va en relación a que las lagartijas que están allá en el Ecocampus
mantienen a raya a este A las tipo de cucarachas. población. Entonces, cosas tan simples como esa, o mencionarles que pues las serpientes no todas son venenosas, cuestiones por el estilo, es lo que intentamos hacer para que vean el papel biológico de estos animales y que no es el demonio como culturalmente nos han dicho. Exacto, porque Entonces, además desde esas cosas culturales, ¿no? De que la serpiente es la que tentó, sí, ¿no? Entonces Sí. desde ahí vienen algunas cosas. Incluso las ranas a muchas personas no les gustan, ¿no? Por ejemplo, es que son como babosas. Y si supieran que es a través de su piel que respiran, y, Sí. bueno, y ya son muchísimas cosas. A mí me interesa conocer, David, tu experiencia como médico veterinario en una colección de la responsabilidad que implica y bueno, ¿está todo escrito en términos de la medicina de los anfibios y reptiles? curiosamente, cuando llegué al laboratorio, empezaba el boom de los reptiles. Desgraciadamente me tuve que preparar, tuve que leer, tuve que revisar, tuve que aprender a manejar a los animales. Y en ese boom empezó a haber literatura en relación a anfibios y reptiles. Por ahí hablemos de un par de libros. Estamos hablando por ahí de los 2000, sí, 2004. Por ahí 2004, 2005. Había un par de libros y era lo único. E incluso cuando llegué y pedí la oportunidad para hacer la tesis con la profa, ella me acompañó, me llevó a la UNAM, fuimos a la UNAM, fui a buscar tesis y solo salí de ahí con 4 copias. Entonces no había información, es ir en contra de la marea. ¿Por qué? O en contracorriente, porque ya teníamos la responsabilidad, al menos yo la sentía clínica, en tener a esos animales bien. Tenía la responsabilidad de aprender y aparte de todo, tenerlos bien. Exacto. Hacer los tratamientos, revisar y de repente de una cosa que podríamos ver como visión de tubo, notamos que es todo un mundo y ese mundo implica las condiciones, temperatura, estación, no sé, los diferentes cambios que hay cada año. Cosas tan simples como, por ejemplo, el cambio de temperatura, que lo sufrimos al principio y que fue de un día para otro, todas esas cosas afectan a los animales. Claro. En el caso específico de medicina, no hay de otra, leer y revisar literatura, empezar a analizar lo que hay, empezar a deducir cosas y pues aplicarlo. El conocimiento de la biología de cada uno de los diferentes organismos, ¿no? De las diferentes especies. De hecho, cuando llegué con la profa, precisamente era el complementar, o sea, biología y veterinaria tienen que trabajar en conjunto para tener a estos organismos bien. Y ese siempre ha sido el objetivo. Dado es que pues, por eso tenemos los programas de servicio social, de prácticas profesionales, de biólogos y de veterinarios y algunos más con los que nos apoyamos. Los casos más recurrentes que tienes, porque seguramente muchas personas de fuera llegan y, ay, es que mi culebrita no sé qué tiene, mi esto, mi aquello, ¿no? Sí. También con este boom de tener animales de mascota, pues seguramente han llegado un montón de mascotas que... Sí. Y ese es el punto, o eso es lo que intentamos también. En ocasiones parece que los regañamos, pero realmente les estamos haciendo notar cosas. Estos animales no son mascotas. Exacto. Entonces, desde ahí les hacemos la diferenciación a las personas. No vamos a mentir, puede haber biólogos y veterinarios que las tienen, pero nosotros los cuestionamos en el sentido estricto de ¿y por qué tienes a este animal en cautiverio? En el caso de los biólogos, pues les digo, ¿por qué quieres tener a este animal encerrado? Como si fuera la pandemia, y cuando ellos tienen muchos miles de años de evolución y todo eso que está comprimido en ese animal lo quieres restringir y aislar, entonces es enseñarles o separar las mascotas, animales domésticos, e incluso los animales domésticos que tenemos, pues no todos son tan domésticos. Ahí está el gato, ¿no? Que desde los egipcios, han querido domesticarlo y
siguen los gatos con sus instintos ferales. La misma historia, estos animales son silvestres, no son mascotas. Y desde ahí tenemos que empezar a decirles a las personas. ¿Por qué? Y lo podemos ahora entender, o más bien ahora podemos ejemplificar este asunto del cautiverio. No creo que a todos les haya gustado la pandemia. No, Eso es el cautiverio. Y ahora si lo aplicamos a toda su vida, eso es lo que intentamos decirle a las personas. Exacto. Que no es un animal que tiene que estar encerrado. El cautiverio no es bueno. Y solo por el beneficio de tenerlos o de creer que los tengo bien, no me parece justo. Que además ustedes al tener una colección que, bueno, que forzosamente se necesitan tener en ciertos lugares, si bien, por ejemplo, no todos los organismos, o en particular algunos anfibios y algunos reptiles no tienen un ámbito hogareño muy amplio, ¿no? Esa es su facilidad para tenerlos, para poder tenerlos en una colección, pues las condiciones de sus hábitats tienen que ser muy particulares precisamente porque pues ellos sí se mueven, también se mueven, ¿no? Sí. Y también tienen una serie de actividades que deberían de poder hacer. Es ahí donde radica la importancia, ¿no? Claro, y de hecho también en el laboratorio lo que les decimos a las personas cuando nos visitan es que esos animales no es que nosotros hayamos ido a capturarlos. De hecho, la mayor parte de los animales que están ahí han sido rescatados. Tampoco nos dedicamos al rescate, pero en ocasiones tenemos que hacer uso del cautiverio. Por ejemplo, hace no mucho llegó una serpiente venenosa que la llevaron de un acuario porque primero la querían vender, cosa que es un delito. El señor del acuario no quiso comprarla y entonces en el momento en que estaban dando vueltas por ahí las personas van y se lo dejan. Tampoco podemos hacer una liberación. Los cánones de la biología mencionan que no se puede hacer una liberación nada más porque sí, y menos si no sabemos de dónde es. Entonces, justo bajo esas condiciones, ¿dónde va a quedar esa serpiente? Y luego, si es venenosa. Entonces ahí es donde entramos o tenemos ese papel de resguardar a esos animales. Y así como esos, hay ejemplos de muchos otros, y por eso es que tenemos estos organismos vivos. Exacto. No nos agrada el cautiverio. Perdón. Retomando esto, es importante, ¿no?, que conozcan que justamente nosotros no para nada hacemos la extracción, digamos, de animales del medio silvestre. La mayor parte o la gran parte o casi todos los que tenemos son rescatados, de lo que comenta David, y también Profepa nos va a dejar algunos ejemplares. Hablamos de, por ejemplo, iguanas, algunos anfibios que también pues llegan ahí al herpetario porque Profepa va y nos los deja en resguardo, ¿no? Entonces es otra parte también, digamos, otra labor también que hacemos. Y como dice David, pues ahí el reto es tratar de tenerlo lo mejor posible, ¿no?, en la medida de las posibilidades. Exacto, sí, es decir, el papel de un herpetario es precisamente resguardar ciertos organismos con una importancia biológica y su principal función es formar conocimiento, ¿no?, a través de estos organismos. Sin embargo, tampoco es deseable que se estén teniendo a los animales en cautiverio sin ningún conocimiento previo sobre su biología, sobre la manera de cuidarlos. Y es aquí donde surge la siguiente pregunta, o más bien, ¿qué sigue con el herpetario? ¿Qué va a pasar qué pasa con el herpetario actualmente y en un futuro? ¿No? Porque es una colección que seguirá, porque bueno, ya les comentamos que existen registros ante las instituciones que precisamente se dedican a hacer todos estos inventarios, a hacer todos estos registros y a supervisarlos. ¿Qué sigue con el herpetario? Bien, bueno, actualmente pues estamos en la Facultad de Ciencias Biológicas, pero el espacio es un laboratorio, ¿no?, que se ha ido ahí medio adecuando para que
funcione como herpetario, es decir, para poder tener a estos organismos, pero definitivamente no es un espacio diseñado, creado para tener un herpetario, para tener una colección científica viva que implica y que una de sus funciones sustantivas pues es la educación ambiental, y eso implica recibir visitantes, como decíamos, un espacio para dar talleres, cursos, etcétera. Bueno, pues no tenemos ese espacio, ¿no? Hemos ido modificándolo, adecuándolo en la medida de lo posible, pero definitivamente no es un espacio ni adecuado ni suficiente. Menciono el caso de las tortugas, que es el grupo más numeroso, porque estas llegan, generalmente no llega una tortuga solita, llegan 2 o 3. Exacto. Que lo que decíamos, alguien que las compró chiquitas en un acuario, estas que llaman japonesas, y cuando ya el organismo o los organismos están grandes, ya no quieren tenerlas y a veces van y no las dejan, ¿no? Entonces, tortugas tenemos un número bastante grande, y eso implica espacio para poderles dar ciertas condiciones. Entonces, bueno, actualmente, por supuesto que no tenemos el espacio suficiente ni las condiciones, y pues lo que viene a futuro es, por un lado, por supuesto que continuar con esta labor que hacemos de educación ambiental, de ayudar en la docencia, esto que mencionábamos de capacitación, cursos, etcétera, ¿no? Pero también el reto es conseguir un espacio que sea diseñado y que sea el adecuado, porque a lo largo de este tiempo hemos visto el impacto que tiene ese tipo de colecciones. No es lo mismo que vaya un estudiante o el público en general a un museo y vea un ejemplar ahí en alcohol, ¿no? O un ave en taxidermia o un mamífero, a que veas un ejemplar vivo. Exacto. ¿Sí? Es una diferencia muy, muy importante. Entonces, el impacto que representa, ¿no? Y que además es una colección de la UAP, de la Casa de Estudios del Estado de Puebla, creo que todavía es más relevante. Hay que remarcar aquí que nosotros justamente tenemos fauna o herpetofauna regional, no tenemos especies exóticas, ¿sí? Nosotros damos prioridad a la fauna de nuestro país y específicamente de la región. Hablo Puebla, Tlaxcala, Veracruz, etcétera, ¿no? Justamente para darle y transmitirle a la gente la importancia de nuestras especies, ¿no? Cuáles son endémicas, dónde viven, etcétera. Y todo eso creo que es importante, de manera que pues el reto es conseguir un espacio que sea adecuado, que esté diseñado, que permita que esta colección crezca, ¿sí? Y que crezca junto con ella el impacto. Y bueno, pues el reto, y esperemos que ahora que la Facultad de Ciencias Biológicas nos tenemos que ir y ya estamos yendo a CEU2, pues esperemos que también se pueda dar esta posibilidad de un espacio para que se construya el herpetario universitario como debe de ser, con las condiciones, con el espacio, con las características, para que tenga todavía más impacto como herpetario universitario, ¿no? Sí. Que es la idea. Que es en este sentido, que bueno, hacemos una invitación no solamente al público en general para que vaya y visite el herpetario universitario, sino también es una invitación a las autoridades de esta casa de estudios que podamos tener también un lugar digno. Yo lo puedo decir, es la colección es una de las colecciones, o si no es que la colección más importante en el estado de Puebla, el herpetario junto con el herbario. Entonces, creo que aquí hay algunos puntos relevantes para poder darle mantenimiento y una mejor recepción, sobre todo porque es una colección universitaria, ¿sí? Y pues muchísimas gracias Lupita, gracias David, por habernos acompañado en esta emisión de Carolinos, y pues a ustedes que se quedaron aquí todo este programa atendiendo esta emisión.
Les agradecemos mucho y pues no nos despedimos, estaremos escuchándonos y viéndonos la siguiente semana como cada jueves a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, pasen linda tarde.